Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos un video algo corto, bueno, ni tan corto, de eso depende, pero informativo y súper importante, chicos, para aclarar las dudas de aquellos que me preguntan: Manu, ¿a qué te refieres cuando dices que un mutante te sale versión vida o su versión de daño? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué mutantes son los de versión de daño y qué mutantes son los de versión vida? Así que eso es lo que explicaremos el día de hoy. Es algo muy fácil de explicar, pero obviamente tomaremos sus ejemplos para que lo sepan concretamente. Entonces, chicos, primero, ¿qué me refiero con mutante de versión vida o mutante de versión daño? El juego tiene una mecánica, chicos, si no lo sabían, el juego tiene una mecánica que si tú haces una hibridación, no sé, y te salga cualquier mutante o algo así por el estilo, o incluso, más adelante verán las cosas, te puede salir un mutante, obvio, ¿no? Obvio. El mutante originalmente tiene unas estadísticas pautadas, que tú mismo las puedes ver por la Mutopedia. Por ejemplo, un mutante que yo no tenga, Explorador Sideral. Ok, estas son sus estadísticas originales. Las que te muestre la Mutopedia siempre son las originales, y a eso es a lo que les llamamos la versión de vida. ¿Por qué? Ya se los explicaré. Ahí, como ven, Explorador Sideral pues tiene 3600 de vida. ¿Qué pasa? Que digamos que yo platino al Explorador Sideral y me puede salir el Explorador Sideral en versión de daño. ¿Qué significa? Que si lo platino, me puede tocar con menos vida, pero con más daño. A eso es lo que nos referimos con versión de daño. No sé si me estoy explicando bien hasta ahora, pero hagámoslo con un ejemplo sencillo. Vamos a ir a ver a nuestros Spin Furies, ok, Spin Fury, mírenlo. Versión 1954 de vida, 385 de daño, ok, 385 más 386, esa es la versión de daño del Spin Fury. Y si vemos mi otro Spin Fury, pues es la versión original, 1964 de vida, 381 de daño. ¿Han notado la diferencia? Pues sí, esta es la versión original y esta es la versión de daño. Aunque no es mucha la diferencia, pero es en Spin Fury. Y dirán: Manu, ¿por qué pasa esto? Pues como les he dicho, es una mecánica que simplemente está en el juego, de que tienes un 50%, 50%, un 50-50 de que te toque su versión original, que es la versión de vida, o que te toque su versión de daño, que es que tiene menos vida, pero tiene más daño. Así que veamos otros ejemplos. El archivista. Aquí, como ven, esta es la versión original, si no mal recuerdo, 7255 de vida y bueno, un daño de 869 más 870. Y pasemos a ver otro archivista, que creo que sería este, y mírenlo. Menos vida, 7219, pero más daño, 878 más 878. Así que espero lo hayan entendido, es súper fácil, o sea, hasta aquí se los podría explicar, es súper sencillo. Simplemente es una mecánica del juego de 50-50, de que te toque su versión original, que siempre será la de más vida, o la versión de daño, menos vida, pero más daño. A eso es lo que uno se refiere como que, oh, hibridé este mutante, me salió la versión de daño, o me salió la versión de vida. Así, a eso es lo que uno se refiere. Y dirán: Manu, si ya lo tengo en platino, ¿cómo sé cuáles son las estadísticas originales, las de más vida? Pues eso lo puedes ver en la Mutopedia. Lo malo es que si el mutante ya lo tienes platinado, pues el juego te va a mostrar las estadísticas del platino, así que te tocará pues verlo desde una cuenta nueva o algo por el estilo. Otra duda que voy a responder, y me dicen también: Manu, uno me dijo nada más, si yo también canjeo un mutante, ¿puede salir lo de esta versión de daño y versión de vida? Sí, chicos, incluso canjeando mutantes exclusivos puede pasar. Les voy a mostrar un ejemplo aquí con Lampirión Solar, que tengo 3. Aquí, como ven, ok, esta es la versión original, chicos. 4861 de vida y 1062 de daño individual. Tomemos nada más el daño individual. Obviamente tengo el segundo, que me salió de la misma manera, de la de vida, pero luego vamos al tercero, que me salió la versión de daño.
4814 de vida, menos vida, pero más daño, 1073. No es la gran diferencia de daño, pero son cosas que se notan más que todo en mutantes veloces. Por lo menos en Spin Fury. Obviamente Spin Fury siempre irá a buscar la versión de daño porque es lo mejor. Igual no va a aguantar un golpe. Mimi Cronocurva, también buscas versión de daño. A mí me salió creo que la versión original, la de vida. Y bueno, muchos habrán notado eso más que todo con el Gloober, que casi siempre sale bastante alterno. Aquí como ven mi Gloober tiene 3643 de vida. Y digamos, otro Gloober, ok. ¿Y dónde tengo yo los Gloober, bro? 3643 y miren, 3662, o sea, tiene más vida. Son mínimos, pero bueno, son cambios que se notan, digamos, más que todo en Evos altos, las versiones, pero en todo se nota porque es matemática, es estadística pura. E incluso aquí, como ven, tengo un tercer archivista que, bueno, es la versión original. Y bueno, y como ven, tengo 3 archivistas, 2 versión original y 1 versión de daño. Pero les voy a decir algo curioso. Me gustaría primero que me dejen en los comentarios qué mutantes ustedes poseen que les hayan salido la versión de daño, que hayan dicho, wow. Que hayan sacado 2 veces el mismo mutante y dirán, ¿por qué tienes diferentes estadísticas? Y es porque una mera y simple característica o mecánica del juego. Pero un dato curioso antes de finalizar el video. Un dato curioso. El heredero de los 5 anillos creo que es el único mutante, o no sé si hay otro, también déjenme en los comentarios, que tiene más de 2 versiones. Sí, el heredero de los 5 anillos te pueden salir 3 versiones diferentes. Creo que 4 incluso. Claro, las estadísticas son mínimas lo que cambia, pero es muy raro. Porque, ok, este es un heredero versión de daño, chicos. Miren, 5932 de vida, 2000 de daño, bueno, 2017 de daño, 2017. Entonces, obviamente es la versión de daño porque la versión original no llega a 1000 de daño. Y ok, ahí hay uno, pum. Esto me lo habían dicho hace bastante tiempo, hace año y pico, pero ahora que yo saqué mi tercer heredero me di cuenta. Y bueno, aquí está el heredero original. Este es el original, chicos. 5962 de vida y 998 de daño más 999. ¿Qué significa? 1999 de daño. Bueno, 99 no. 97, perdón. Y luego si vamos al tercer heredero, que lo tengo aquí, que lo saqué recientemente, otra versión de más daño aún. O sea, creo que esta es la máxima de daño. Una locura, 5900 de vida, ya mucha menos vida, pero ya 2037 de daño. Una locura. Y en heredero pues se puede notar, más que todo porque ya saben que tiene el fortalecimiento aumenta el daño, y si tiene el mayor daño posible, mientras más aumento, locura, ¿no? Locura. Así que eso quería explicar. Espero le hayan comprendido, chicos. Cualquier cosa déjenme en los comentarios. Pero lo vuelvo a repetir. Es una simple mecánica del juego que un 50% te puede tocar la versión original y 50% pues te puede tocar una versión de daño. Hibridando o incluso canjeando mutantes por fichas reto o ese tipo de cosas. Obviamente es resaltante cuando te los haces en platino, porque obviamente no sirve de nada que te salga en básico, aunque muchos habrán notado eso desde el inicio del videojuego, que dirán, wow, ¿por qué este Bug Maurice tiene más vida? ¿Por qué este Bug Maurice tiene menos vida? O mutantes así en paralelo. Déjenme en los comentarios si les ha pasado esto. Así que ya saben, amigos, dejen ese poderoso like. No olviden suscribirse porque se vienen más videos, obviamente aclarándoles muchas cosas como siempre. Para eso está el canal. Y sin más nada que decir, vamos a esos saludos. Le enviamos un enorme saludo al primero de los comentarios de un video pasadito, y es para el grande de Brasileiro Goku Zeus. Mega saludo para el crack de Fernando Guillén Chingano. Un saludito por supuesto para Martín Bravo. Mega saludo para el poderoso miembro del canal, para Tempo. Saluditos para ti que no se me olvidan, Alan Jiménez. Por su pollo, Santiago Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo para el grande de Brian Smith. Y por último, pero no el menos importante, mega super poderoso saludo para el grandioso miembro del canal S15, el pana Ezequiel. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.
We'll be right back.